Hoy te quiero explicar el primer tema que se estudia siempre que damos la asignatura de física y química, que es el método científico. El método científico es la forma de trabajo que se utiliza para investigar los fenómenos que se ofrecen en la naturaleza. Pues bien, este método consta de 8 pasos que ves aquí escritos, que son la observación, la búsqueda y selección de información, enunciación de hipótesis, experimentación, interpretación de resultados, formulación de leyes, formulación de teorías y modelos y elaboración de informe. Esto dicho así suena a arrollazo, pero vamos a ir viendo lo que es cada uno de estos epígrafes. La observación es cuando dedicamos toda nuestra atención a un objeto, a un fenómeno, a algo que hemos visto para estudiarlo tal y como se presenta en la naturaleza. O sea, lo primero que hago es observar. Lo segundo es que una vez que he observado digo, me quiero informar porque esto pasa así. Y hago una búsqueda y selección de información que puedo encontrarla en monografías, en revistas especializadas o en recursos audiovisuales, páginas web o en una entrevista a científicos. Voy a leer todo lo que se ha escrito o voy a ver todo lo que se ha dicho de ese determinado suceso. Después de esto empiezo a pensar y voy a intentar dar un enunciado de hipótesis. Voy a intentar suponer cómo ocurre. Es una suposición de cómo ocurre ese fenómeno. Voy a decir una hipótesis y voy a ver si esa hipótesis puede ser válida o no. ¿Es válida? Sí. ¿Cómo va a ser válida una hipótesis? Importante. Esto es muy importante, esto es pregunta de examen. Una hipótesis es válida si se enuncia de una forma clara y precisa y además se puede comprobar con experimentos. Esto no quiere decir que la hipótesis sea no buena o mala, sea verdad o mentira. Si el experimento me dice, oye, sí, esta comprobación está bien, confirmo la hipótesis. Y si el experimento me dice, esto no ocurre así, entonces rechazo la hipótesis. Pero la hipótesis la he enunciado de una manera válida. ¿De acuerdo? La diferencia entre enunciar una hipótesis de una forma válida y que luego esa hipótesis sea verdad o mentira. Bueno, el cuarto paso sería la experimentación. Bueno, pues la experimentación es reproducir un fenómeno en condiciones controladas, lo vamos a hacer en laboratorio, que se pueda repetir y que dentro de esta repetición podamos modificar para comprobar si esa hipótesis es verdadera o falsa. Esto va a tener que ver con una serie de variables y esas variables pueden ser independientes, dependientes o controladas. La independiente es la que se modifica de forma voluntaria para comprobar si su variación produce cambios en el resultado. Por ejemplo, en un coche, una variable independiente es la velocidad. Yo aprieto el pedal del acelerador y pongo el coche a 90 km/h. Dependiente, pues es la que toma distintos valores en función de los cambios que se produzcan en la variable independiente. Dependiente en el coche sería el espacio que recorro en un tiempo dado. Si voy a 90 km/h y tengo una hora, pues voy a recorrer 90 kilómetros. Pero ¿y si voy a 40 km/h? Pues en la misma hora habré recorrido solo 40 kilómetros. Luego ya vais a ver que el espacio depende de a qué velocidad voy, que en este caso es la independiente. Y luego está la controlada o de control, que es el factor fijo. Son los cambios en la variable dependiente que se deben solo a los cambios de la variable independiente. O sea, este factor fijo no me afecta ni a independiente ni a dependiente. Sería, por ejemplo, la masa del coche. La masa del coche es un factor fijo. El coche va a pesar lo mismo, vaya a 90 o vaya a 40. Esos serían los 3 tipos de variables que me voy a encontrar en una experimentación. Pasamos al quinto paso, que es la interpretación de resultados. Una vez que yo he cogido el coche y he ido probando a diferentes velocidades cuánto he ido andando en ese tiempo dado, voy a registrar todos los datos y luego se interpretan. Y se comprueba si están de acuerdo con la hipótesis esa que hemos dicho al principio, que era a más velocidad, más avanzo, ¿no? La velocidad y el espacio son directamente proporcionales. Esa sería una hipótesis. Bueno, pues a partir de aquí podemos hacer o generar una fórmula que yo diga, por ejemplo, espacio igual a velocidad por tiempo, o un enunciado que sería el espacio es directamente proporcional
a la velocidad con la que se conduce. Bueno, y los resultados de todo esto los voy a exponer o en tablas, como la que veis aquí, o en gráficas. ¿Veis? Tengo mi variable independiente, la velocidad. Puedo ir a 10 metros por segundo, a 15, a 20, a 25 y a 30. Mi variable dependiente, el espacio. Si voy a 10, en un tiempo dado ando 50. Si voy a 15, 75. Si voy a 20, 100 metros. Y si voy a 25, 125. Y si voy a 30, 150. ¿Y cómo lo he dibujado? Muy importante. En el eje de las X, que es el eje de las abscisas, tengo la variable independiente, la velocidad, y se pone su unidad en metros por segundo. Y me marco 10, 15, 20, 25, 30. ¿Ves que está en escala de 5 en 5? Vale. En el otro eje, eje Y, eje de ordenadas, pues ahí pongo la variable dependiente. En este caso, el espacio que se mide en metros. Y también en escala, aquí he cogido de 25 en 25, 25, 50, 75, 100, 125 y 150. Y he ido uniendo punto con punto, 10 de aquí con 50 de aquí, 15 de aquí con 75 de aquí, 20 con 100. ¿Veis que estos puntos me han quedado alineados? Pues puedo dibujar la línea. Entonces ya tengo por un lado la tabla y por otro la gráfica. Pasamos al punto 6, formulación de leyes. Una vez confirmada la hipótesis, adquiere la categoría de ley. Ya no hablamos de hipótesis, sino de ley. Y las leyes pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una ley cualitativa tiene un enunciado, pero no se puede enunciar matemáticamente. Por ejemplo, el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es una ley cualitativa. Cualidad. Me habla de una cualidad de la energía, ¿veis? Pero no tiene una fórmula. Sin embargo, una ley cuantitativa, ¿cuánto, no? ¿Cuánto? Habla de fórmulas. Responde a un enunciado. Tiene una expresión matemática y también una expresión gráfica. Por ejemplo, la segunda ley de Newton que conocemos todos. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Ves? Ya la tengo como una ley matemática que podría poner su gráfico y su enunciado es que la fuerza es proporcional a la aceleración con la que se mueve un cuerpo, o al contrario, yo a un balón le doy una patada, si se lo doy más fuerte sale con más aceleración que si se lo doy más flojito. Ya lo veis como las hipótesis han pasado a leyes y los dos tipos, cualitativa sin fórmula, cuantitativa con fórmula. Y nos quedan los dos últimos pasos. La formulación de teorías y modelos. ¿Qué es la diferencia entre teoría o modelo? La teoría es una ley generalizada que abarca un conjunto de hechos. Puede estar formada por leyes y principios que explican los fenómenos, ¿vale? Por ejemplo, los 3 principios de Newton. Y el modelo. Los modelos atómicos, pensad por ejemplo en cómo dibujamos un átomo. Es una representación de un fenómeno natural. Esto va a ser una representación, vamos a ver el dibujito, por decirlo así. Modelos atómicos que explican, por ejemplo, la estructura de átomos. Entonces ya veis que a partir de las leyes sacamos teorías y modelos. Y teoría conocida, por ejemplo, la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿no? Entonces ya veis qué diferencia hay entre una teoría y un modelo. Y al finalizar lo que hacemos es elaborar un informe. Todas las investigaciones que hemos hecho siempre tienen que quedar plasmadas en un informe. Todos los investigadores deben compartir con la comunidad científica los resultados de sus investigaciones. Y esto se hace por medio de un artículo científico. Este artículo tiene 7 partes. Un encabezado en el que vienen los autores o la institución para la que han trabajado, el resumen, que también se le llama abstract, el objeto de investigación, la introducción y los trabajos previos que hemos hecho, el método experimental, lo que hemos experimentado, los resultados, cómo los interpretamos y a qué conclusiones llegamos y, muy importante, las referencias y las bibliografías con las que hemos contado, dónde nos hemos apoyado. Bueno, pues todo esto sería el tema en completo de lo que es el método científico, un método que así explicado creo que es muy sencillito de entender y que os puede ayudar mucho para comprender
este, digamos, tema cero, porque yo me gusta llamarlo tema cero de la física y química. Un abrazo a todos y sabéis que en el canal encontraréis muchísimos más vídeos, tanto en este formato como en formato cortito, tipo short, de matemáticas, física y química, lengua española y economía. Un abrazo y nos vemos muy pronto.